Hola, ¿De qué? buenas noches a todas y todes también. Estamos empezando la nueva temporada de nuestro programa y creímos súper interesante hablar de la temática de la Constitución, que se tiene que votar el próximo 4 de septiembre. Y creemos que es importante discutir algunas cosas que están en día a día en las redes sociales, en los diarios, en la tele, que son ciertos mitos que se han establecido para confundir un poco a los votantes. Así que eso, quería presentarle aquí a nuestros queridos amigos, Dagoberto, que nos El aplauso espontáneo que baja de la galería. y Alex, Alcali. está aquí Tertulia Basura y por supuesto aquí Hugo. Tertulia Basura nos prestó, nos facilitó Nos prestó a Alex, para que claro, pueda no participar. tenemos de intercambio. Me están pagando. Financiado en alcohol. Bueno, Siempre. Sí. Yo primero que quiero decir que, como todos sabemos, se ha hablado que va a haber una nueva bandera y un nuevo escudo nacional. Y yo quiero darle la primicia. Tengo la tenemos. bandera y tengo los símbolos del nuevo escudo nacional. sí, sí, sí. Wow. Tuvimos, como usted sabe, Manuel Ya, Constituyente Este momento histórico. Es un momento sí, histórico. ahora van a saber la nueva bandera que Así va a tener que Chile. esta va a ser la nueva bandera de Chile. Esta va a ser. Esa, sí. La revolución Así será que para que ciclista o no sepan, será. Esa va a ser la nueva bandera de comunicarlo. Chile. Y el nuevo escudo va a tener a dos personajes. Y se eligieron, fue muy pensado. Uno fue por la revolución que se armó en un momento dado. Y también para llegar a toda la familia. Sí. Así que eso va a ser el símbolo de nuestro nuevo escudo nacional. Quiero que quede claro que eso va a ser uno de los grandes cambios que va a tener nuestra... Lo dejaría todo para que te aprobara. Oh, me emocioné. Son de los únicos Weón, mitos qué que sí primicia son te realidad. pasaste. Claro, me emocioné de verdad. Ojalá mi mamá me vea. Bueno, yo creo que igual es como sería interesante, aparte de esta parte como para liberar tensiones y reírnos, era como un poco pensar en lo que mucha gente anda hablando hoy en día, se propone ante gente de la democracia cristiana que están hablando de la tercera vía, ¿o no? Que es un tema que, por lo que yo tengo, o sea, por lo que sé, en ningún momento se estableció que podía haber una tercera vía y por la que la gente lo que fue a votar en su momento jamás estaba planteado la tercera vía. Entonces, no sé qué les parece a ustedes, el planteamiento, no sé, Dago, ¿qué te parece a ti? Ese planteamiento que se está tirando por gente de partidos de derecha y también con gente de la misma democracia cristiana. Breve y conciso. Con el permiso del personaje, pero me parece un argumento muy chimultrufio. Muy gráfico. Ah, Muy gráfico. sí. No sé si recuerdan ustedes el personaje de la chimultrufia que así como decía que sí, decía como no. O también como Cantinflas. Órale, nomás así como que yo voy, pero que me vengo, como que me voy. Es una comicidad así, pero esto es hecho en forma muy seria, desde una intelectualidad como río seco, así como un río seco y no con piedras, sino que así como lleno de sorete. Pero más que eso no me imagino. Yo aquí soy el más vetusto, más antiguo de todos, entonces conocí la mentira como adolescente con la derecha diciendo muchas cosas y que había que creer a pata junta y eran cosas que iban a suceder. Y en los mitos, somos un país de mitos y de mitómanos. Entonces, mientras más grande sea la mentira, más la creemos. Mientras que sea una mentira chiquitita, digamos, así como... la Constitución trae adentro puros maníes. Como es una mentira chica, todos van a decir, no, pero si se dice una cosa grande que aquí adentro viene algo, ¿no? Todo lo creemos. Chimultrufio.
Mira, yo en ese contexto concuerdo mucho con Lago porque no quiero ser autorreferente con el programa, pero en el capítulo de Tertulia Basura sobre el Brexit y sobre el trumpismo Brexit. y sobre el trumpismo que hablamos, se habla mucho acerca de cómo se instala el concepto de las fake news. Claro. Antes de que empezáramos por el proceso constituyente, antes de las votaciones y todo eso, ya veíamos en la derecha chilena y los acoplados, Democracia Cristiana, PPD, y no sé quién más viene por ahí entre medio. Algunos socialistas. Algunos socialistas, el que se le suma ahí. Antes del proceso constituyente, estos personajes también venían y lanzaban aseveraciones que todos sabíamos, porque eran grandes mentiras. En realidad no eran reales. Y plantear, ensuciar la Constitución es lo que han tratado de hacer desde un principio. O sea, la gente que votó rechazo y que es constituyente, tú sabes que están haciendo ahí una labor, están haciendo un trabajo de desprestigiar al constituyente promedio. Porque los constituyentes de derecha, de verdad que los que se muestran, más allá de los empresarios constituyentes que están ahí, porque esa es otra cosa que a mí me vuela la cabeza, ver empresarios constituyentes, empresarios connotados de derecha constituyentes. Pero los que son más medio pelo son payasos, dejando con un descrédito a la Asamblea Constituyente y las informaciones que ellos expresan también son mentiras. O sea, venir a decir que no es la Constitución de Pinochet, eso es lo primero que han logrado. La otra vez vi una encuesta, Criteria creo que era y decía que solamente un 40% de los encuestados pensaban que la constitución que se iba a cambiar era de Pinochet. O sea, el otro 60% pensaba que no era de Pinochet. Pero puede ser también lo mismo que decía mucha gente también de izquierda, que decía, es la Constitución del Lago. O sea, el mismo Lago también se planteó. Él lo puso ahí en... Claro. Pero si partimos de la premisa que en el fondo la Constitución del 80, más que una Constitución que tenga relación con nuestra cotidianeidad, tiene evidentemente una raíz económica que es la que hace que todo lo cotidiano nuestro se vea afectado. Pienso que mayormente lo revolucionaria de esa Constitución, que vino a borrarla de 1925, la pisó y colocó todas estas cosas económicas por sobre la otra. O sea, Lago no tocó nada de eso, que era la esencia importante. Bueno, si hablamos de fake news, también podemos pescar la misma cosa cuando iba a salir Lagos presidente, que íbamos a volver a la UP, porque era un socialista y el gran presidente de la derecha últimamente, el Lago. O sea, siempre, dentro de todos los gobiernos de la concertación en estos últimos 30 años, el de Lago, o sea, los otros, Piñera que hay hasta ahí, no es como lo mismo. A largo plazo visto, claramente Lago es el más querido por los empresarios. Sí, por la derecha. Absolutamente. El más querido. Por un dato, digamos, lejos de hincarle el diente a alguna pequeñísima, diminuta o jibarizada cambio a la Constitución del 80, él le añade algo que enriquece la podredumbre que tiene la Constitución del 80 respecto de lo que son las pensiones y de lo que es la Constitución de las AFP como instituciones para generar pensiones, que eso es un falso, es una mentira, ¿ya? En que él enarboló, hizo propaganda e instaló los multifondos. Pasó muy piola todo eso. Y eso pasó así muy bien porque en el país de los mitos, los mitómanos son realidad, en donde yo, tú, ellos y todos los demás podían usufructuar de los fondos de pensiones, de las AFP, porque ibas a tener un fondo A, un fondo B, un fondo C, un fondo D. Disculpen la dramatización, pero... Así fue. Y yo aquí, donde estoy aquí al lado de estos cabros, yo estuve en el fondo E y me cagaron.
Entonces, se señalaba de que éramos nosotros los interesados en hacer fondos, que podíamos trasladar el fondo A al fondo B, el fondo B al fondo C, el fondo C al fondo E. Y, es decir, Sin tener ningún conocimiento de bolsa ni económico. sin ningún tipo de conocimiento bursátil, Claro. nos íbamos a transformar en unos trabajadores que íbamos a pedir permiso para tengo que ir a la AFP para cambiar mi fondo. Claro, porque estas acciones ahora suben, ¿no? Vamos para allá. Un no saludo entonces para ese famoso presidente de la República que le hizo un daño terrible a nuestras pensiones, más aún de los que las pensiones ya tenían en ese periodo en que ese fue presidente, cuando levantó el dedito, que fue la única hueá bonita que hizo. Sí, fue lo único que hizo. Perdona, y fue el que implementó que las pérdidas de la AFP las pagáramos simplemente nosotros y no los administradores de los fondos de pensiones como era hasta ese momento. ¿Cómo no van a estar contentos? Sí. Ese fue Eduardito. Ah, Eduardito. ya. Eduardito. Eduardito segundo. Eduardino, que era bueno para los chistes. Sí, Que se lo acabó su hermano Bueno, Arturo bueno. en buena hora. Él instaló eso, pues, de que como los niños de las AFP perdían en sus juegos de Traslado de del fondo. Pepito traslado. Paga, Pepito Paga doble, él nos metió a nosotros Regulación. en que nosotros pagáramos las pérdidas de la... Nosotros solo solo nos nos hacíamos cargo de las pérdidas. Exactamente. Bueno, pero yendo... Disculpe la interrupción. Sí, Sí. sí. Pero volviendo, yo supongamos lo mismo que estamos Precisando. planteando de la consulta, que es exactamente de la tercera vía, que a mí me parece que eso es solamente un engaño. Y me parece que, de cierta forma, ¿cómo se dice en francés? La Jimena Rincón y Walker son bien maricones, porque no son capaces de decir que el 4 de septiembre van a rechazar, no van a votar a prueba. Yo creo que esa es como lo que están diciendo, porque están tratando de Están demostrar. juntando mentiras y Claro. argumentos que en realidad no tienen... Y además están Pues, tratando de demostrar que el rechazo es una forma de renovar la Constitución, que eso es mentira. No lo quisieron renovar durante cuánto tiempo, ya lo sabemos. Entonces, de verdad, por eso le digo, en mi francés, que sé poco, es una forma bien maricona que están diciendo nosotros vamos a rechazar. Claro, también se instala este discurso que lanzan de que van a bajar los quórum para que así sean todo lo que se ha hablado respecto a que existe ese candado para la modificación de la Constitución que está dado por este alto porcentaje de votos que se necesitaban. Dicen, no, bueno, si lo bajamos entonces quiere decir que la Constitución va a ser mucho más fácil de modificar. Entonces ahí instalan ese imaginario en la ciudadanía de que sí, en realidad no era tan rígida la Constitución, ahora es blanda, flexible y muy Y el progresista. imaginario que de verdad queremos reformar, Claro. queremos hacer grandes cambios. Pero todos sabemos que han pasado muchos años Sí. y no han hecho nada para hacer esos grandes cambios. Sí, nunca ha habido la voluntad, que es el motor de todo. Es lo mínimo que se pide. La voluntad. Si hay voluntad. ¿Quién es el que decía que es sospechoso que a 3 meses de votar el cambio de Constitución, apruebo o rechazo, digan que van a cambiar los quórum? O sea, Yo creo que mucha gente dice lo mismo, no sé qué. sí, claro. Pero mucha gente se hace eco de un montón de esas Sí. noticias falsas y de todas esas cosas. Yo no tengo mucha conversación con muchas personas porque trabajo en la casa, pero cada vez que paso mi conserje, oye esto yo, oye esto otro. Tu conserje este es tu noticiero, tu diario, la segunda. Sí, ¿cachai? ¿Onda esto? Y yo, ay. Ya cuando ya como a la cuarta, Rodrigo, weón, lee, busca, infórmate, por favor. ¿Cachai? Claro. Onda, yo no te voy a venir a decir todo lo que no es, pero todo lo que tú me has dicho no es. ¿Cachai? El problema es que se instala desde que se levanta la persona en la radio, tú prendes la radio, están transmitiendo eso, hasta que te acuestas y apagas las noticias, O sea, están transmitiendo todo este a mí, discurso. perdón, Entonces, a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, ahora que tú digáis acerca de que se ha hablado harto de la tercera vía. Yo veo muy pocas noticias, creo que no veo. Por lo tanto, no he tenido el impacto que tal vez debo tener con respecto a que ya se instaló el concepto de la tercera vía. Sí. Que en realidad, yo, así como, bueno, no hay tercera vía, o sea, lo que tú decías Sí, pues. antes, o sea, ¿se votó, cambiamos la constitución o no? ¿Sí o no? Listo.
Y justamente la tercera vía es justamente lo que se votó que no. Porque la tercera vía lo que están planteando es que haya, pues lo hagan desde el Parlamento mismo. Justamente lo que se votó que era, quieren hacer lo que vaya la construcción, lo haga gente nueva y toda la historia. Eso se votó que sí. O quieren que la haga gente de... Una comisión mixta. Una comisión mixta y dijeron no. Y lo que ahora plantean es que la tercera vía puede ser una comisión mixta. O sea, por favor. Perdón, ¿y en qué momento sale la tercera vía si es que gana el rechazo? Claro, eso Puede justamente ser lo porque que se Si plantea. es que gana el rechazo, Es que No, solamente y con la tercera vía. expertos constitucionales. Eso es lo Esa, otro. yo creo por eso digo que es una mariconada, porque una mariconada que van a decir que no queremos ni una reforma. Queremos que siga toda la hueá igual, pero no es que no queramos, Sí, sino pero- que al final pero- vamos a rechazar, pero vamos a reformar. Pero la premisa Rechazar es, para la reformar. tercera vía es si gana eventualmente el rechazo. Claro. O sea, está implícito que la tercera vía depende de que gane el rechazo. Claro. O sea, si Sí. no nos gusta la apruebo, Sí. vamos por la tercera vía. Sí. Y eso significa votar por el rechazo. Claro. Ahí Claro. hay Claro. ¿verdad? Pues hay un engaño lingüístico que puede llevar a la gente a eso. Sí, Toda la hay, razón. hay muchas falacias en esto. Sí. Como decía el gran filósofo de la selección nacional, el chico este que ya no hacía goles, hay pura falacia. Vargas. No, ¿Ah? Vargas. Sí, Varguita, pues, Varguita. Bonita. La falacia es algo que es rimbombante como palabra, digamos, como instalación de algo que Llamativa. es llamativo, Ale, es muy llamativo. Después de esto entonces viene el tremendo asado, porque mira, pusieron puras cositas así simples, pero en el tremendo asado. Pero después para la falacia hay que preguntar, bueno, ¿y quién la va a pagar? ¿De dónde va a salir el dinero para comprar esto? ¿Cómo lo vamos a acompañar con el vinito? ¿Quién se va a poner con la platita? No. Eh, No como carne. Entonces, han nacido argumentos así, y entendiendo lo que dice Ale, que es muy claro, existe los canales abiertos, es lo que más predomina en la mañana, y ahí en esos programas están instalados esos tipos de argumentaciones, a través de artistas, digamos, como cualquiera de ellos, que dice que sí, muy bueno lo que dice Mario Blausbull. No es que él es de Educación 2020, entonces es ingeniero es inteligente, entonces él plantea que hay que hacer una tercera vía. Entonces, está bien. Y junto como a esa hora misma aparece en Radio Bio Bio el nunca bien ponderado Tomás Mochati, que le da a lo mismo. Entonces, es tanto lo que nosotros creemos en lo que dicen los medios de comunicación, y es tan poco lo que leemos, porque somos uno de los países más charcha en términos de lectura. Aún siendo los que más charchan en lectura, somos los que menos entendemos. Es sabido que se hizo un estudio, y un estudio potente sobre una población bastante extensa, que los chilenos hasta hace 5 años atrás entendíamos el 43% de lo que leíamos. Pero ¿cómo no entendí? No te caché lo que me dijiste. ¿Te fijas? Leemos un párrafo, creo que de 4 líneas, y de ese entendemos el 43%. Un párrafo de 4 líneas entendemos el 43%. Es decir, eso habla de que nosotros en este minuto podemos ser manejados solamente con los audios, es decir, escuchar. Pero la lectura es algo que realizo yo, y que yo proceso y que yo construyo. Y para eso estamos malos nosotros. Y por eso la tercera vía está como factible de que la gente lo crea. La gente lo cree, de hecho, la gente lo cree. Porque no es que lo escuchemos. Sí. ¿A dónde lo escuchaste? En la tele. Claro. Bueno, para ir un poco cerrando un poco, para pasar al próximo punto, claro. Ahora entiendo por qué no puedo terminar de ver El Señor de los Anillos. Porque claro, no entiendo nada de la guay que dice. Esa como primera cosa.
Lo segundo, para terminar, insisto que al final estos tipos están, como en francés, como le digo, están puro guayando, están diciendo que rechacemos, porque al final no van a hacer ningún cambio radical, y eso es lo que nosotros queremos. Yo creo que están planteando no solo no eso, sino que es como tan descabellada la Constitución que obviamente hay que rechazarla porque es casi, bueno, vamos a hablar de lo que implica lo que dicen, pero que es tan descabellada que en realidad a lo mejor es esta tercera vía, que es una reforma de algo que ya funciona acá, más o menos. Y además, Algo así. Para terminar el punto, hoy vemos que cada vez salen diferentes líderes de opinión. El otro día estaba Christian Wagner, ¿sí? Estaba de los amarillos, hablando como de somos los amarillos. Salió hasta el pseudo actor, bueno, nadie es actor de verdad, De la Fuente. de La Fuente, que también salió Mauricio Pinilla. O sea, cada Pinilla, vez sale, Pinilla. Uy, qué heavy eso. sí, salen diferentes actores a hablar de eso y le da la televisión abierta, le da cobertura a toda esa gente. Bueno, pero para seguir con el tema, nosotros igual, lamentablemente hoy día no puedo estar acá en vivo, que es nuestro constituyente electo, Manuel Bordarsky, así se dice, Bordarsky. Entonces vamos a tocar algunos temas y él nos va a estar respondiendo y queremos preguntar primero que él nos pueda plantear lo que se dice en el tema de la nueva constitución, lo que se dice de salud. ¿De salud? Claro, los mitos. Los mitos de salud. El mito de salud. Sí. Los cazadores de mitos Sí, constitucionales. sí, porque Claro, una cosa así. Claro, porque acuérdense que hay un mito que supuestamente no va a haber ninguna más, no va a haber más ISAPRE. Ahora todos tenemos que estar en FONASA, que eso es como lo que se plantea a nivel Eso es lo que general. se dice. Entonces, claro, se O sea, dice como el con- sistema inglés. El sistema inglés plantea... No, peor, así. No tiene salud privada. Claro. No tiene salud privada. ¿Y dónde me va a atenderme yo? así que ahora vamos con Manuel Bordarsky a ver qué nos cuenta. A ver. Ya, bueno, cuando hablamos de salud desde el punto de vista del derecho constitucional chileno, debemos tener en cuenta varias cosas. Por una parte, esta será la primera constitución que va a consagrar el derecho a la salud, particularmente el derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo las dimensiones física y mental. Y eso ya es un cambio de paradigma, porque desde el punto de vista estricto de lo que dice la norma constitucional que hoy existe en Chile, se asegura el derecho a la protección de la salud y se mira solo desde el sentido físico. Por esa razón es que en Chile no ha existido salud pública mental, salud mental de carácter público, que tenga una cobertura similar a la cobertura que tienen las APS, por ejemplo, la atención primaria en salud. En ningún lugar, en ningún consultorio en Chile es posible encontrar como norma general a un psiquiatra. Y creo que eso habla mucho de nosotros. Habla mucho de las características que tiene la sociedad que queremos dejar atrás, del modelo de sociedad que queremos dejar atrás. Y al mismo tiempo, la nueva Constitución, con su enunciado, permite entender que busca hacer la diferencia. Porque ya no habla solo de proteger la salud en lo físico, se hace cargo de la salud mental. Y no solo habla de la salud en estas ambas dimensiones, sino que también hace referencia al bienestar en el sentido amplio de la palabra. Incluye el respeto a la medicina tradicional de los pueblos originarios. Esto también es una novedad. Y aquí es necesario tener en cuenta, hacer un comentario en particular, que es el hecho de que es lo siguiente. Se habla mucho acerca de aquellas normas que dicen relación con las características que quedan en el borrador de nueva constitución relacionadas con los pueblos indígenas. Y para muchos resulta novedoso y para otros resulta molestoso. Y yo quisiera invitarles a tener en cuenta que debe ser incómodo porque no ha ocurrido nunca. Y como no ha ocurrido nunca, es necesario que podamos obligarnos a interactuar con las distintas y diversas maneras de personas que somos en Chile, porque nos hicieron creer que éramos de una manera, y lo que hace esta Constitución, al hablar particularmente de los pueblos indígenas, y cuando hablo de ellos no solo hago mención a los 12 que hoy día existen en Chile, sino que me refiero a cualquier grupo históricamente excluido. Hoy existe un concepto que se llama igualdad sustantiva y que tiene por finalidad acercar a aquellos que han estado lejos y que se aplique lo que la Constitución dice.
en el sentido en el que se proteja primero al más débil o a la más débil. El inciso tercero, del que será el artículo 44, probablemente, si es que el Pleno está de acuerdo con el ejercicio de armonización que estamos haciendo. El inciso tercero señala que el Estado debe proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible en salud. Ahí ya hay un mandato que la Constitución actual no tiene tampoco. El inciso cuarto de la nueva Constitución, del borrador de la nueva Constitución, en el artículo relacionado con el derecho a la salud y al bienestar integral, señala que existirá que corresponderá exclusivamente al Estado la función de rectoría en materia de salud. Y eso es importante porque hoy no se habla de función de rectoría, se habla de que se mira lo que conversábamos en un principio, se mira la salud como la recepción de un producto o la recepción de un servicio por parte de una persona, con una sola capa, desde un punto de vista unidimensional. Ahora se mira desde un enfoque mucho más amplio. Y ese enfoque más amplio, la obligación de la autoridad sobre la protección de la salud le corresponde al Estado. Y eso implica varias cosas. Por una parte, que va a poder regular, que va a poder supervisar, que va a poder fiscalizar y que va a poder implementar un sistema nacional de salud en el que puedan participar privados, pero que sea un sistema nacional de salud público, para todas y para todos. Que reconozca las prácticas de los pueblos ancestrales, que integre los privados, pero que los privados se rijan de acuerdo a los principios que la ley señale. Y es necesario tener en cuenta que nadie está proponiendo el socialismo, ¿ya? Que nadie está proponiendo una dictadura del proletariado. Lo propuso María Rivera, una asamblea de 500 trabajadoras y trabajadores que desempeñaran las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, pero se desestimó. Y la nueva Constitución no propone eso. Lo que propone es una manera nueva de entendernos. Y particularmente cuando hablamos de salud, no hacemos referencia en ninguna parte a que la salud la va a hacer el Estado y punto. Se señala expresamente que son necesarios los prestadores privados, pero en aspectos en los que el sistema de salud nacional no pueda cubrir o puedan participar de él, pero de la manera en la que el sistema de salud determine, no de la manera en la que el mercado lo determine. Y ese es un avance sustancial. ¿Los privados son necesarios? Sí. Gracias a la salud privada se ha logrado tremendos avances en materia de investigación, en materia de farmacología, en materia de asepsis, de higiene, y es imposible desconocerlo. Pero no puede estar regida la salud o la protección de la salud por las normas del mercado. Mientras más regulado esté, o mientras más potestades tenga el Estado de regular a los prestadores privados en función de que aporten al Sistema Nacional de Salud, y que hagan lo mismo, por supuesto, con los prestadores públicos o con los hospitales públicos, para decirlo de otra manera, se aplicará mejor el derecho. Y al aplicarse, o sea, y al ser eficaz el derecho, es decir, al aplicarse correctamente, es decir, al ir la señora Juanita al consultorio porque tiene depresión, y que la vea el psiquiatra, y que el psiquiatra le diga, váyase con esta prescripción y vuelva la próxima semana para que empecemos la terapia, y ella se pueda ir tranquila porque va a haber alguien, un médico detrás de ella, ayudándola a aliviar su dolor, creo que nos permite sentirnos dignos. Y es importante recordarlo. Esta Constitución viene a buscar dignidad, que no teníamos, que no tenemos, que estamos buscando. Bueno, interesante lo que nos comentaba Manuel, lo vamos a discutir un poco más, pero antes queríamos mandarle unos saludos a nuestros queridos amigos de Despensa Maestra que nos acompañan esta noche aquí con sus cositas ricas. Un tecito rico, ¿eh? Así que saluda a la Michi, a la Michelle, a Juanín, a Juanito, que nos apoyan aquí en el programa. Bueno, y son lentejas. ¿Lentejas? Lentejitas. Bueno, y continuando con lo que decía Manuel, ¿qué diferencias tú
¿Tú has escuchado algo acerca del debate que se ha instalado respecto a esta ausencia de los prestadores de servicios privados que habría en esta nueva constitución? Sí, o sea, lo escuché y fue... Por el portero. No, mira, Un saludo al portero. soy también súper malo para meterme en redes sociales. Vivo aislado, weón. Ese es el ermitaño. Ahora me doy cuenta, pero Ay, veo se de le repente dedica. paso, ¿cachai? Es como el estilo nuevo de baile, de la emociones clandestinas. Sí, sí. Zaratustra. ¿Cachai? Pero veo a veces pequeñas píldoras de Instagram o lo que sea, y algún portal o perfil tiraba unos videos que estuvieran haciendo, unos pequeños videos a raíz del tema de la Constitución en el matinal de Chilevisión, y había un tipo súper bajo perfil, era el relato, ¿cachai? Era súper objetivo, no venía ni ensalzaba esto ni lo otro, sino que el tipo era de verdad que bastante formal en cómo comunicaba esto, y él planteaba que en un momento se le sale como una pequeña risita cuando dice, bueno, pero no se pudo, no se dejó afuera a los privados porque en realidad no se pudo dejar afuera a los privados. Fue como casi sonó como resignado, cuando en realidad el relato de lo que él había dicho implicaba que podíamos tener modelos como el que yo mencioné hace un poquitito, porque él lo mencionó ahí, que con eso el modelo inglés de salud pública. Y yo cuando escuchaba a Manuel, que gracias a los privados, claro, tenemos estos avances, investigaciones, por ejemplo, como esto, lo otro, yo decía, a ver, pero yo no tengo acceso, si fuera, yo no tengo acceso. Y caí, el Estado tiene que hacerse cargo de esto, o sea, el Estado debiese. Y ahí vuelvo sobre mis pasos y vuelvo a que, claro, pues la Constitución del 80 consagra el libre mercado, y en el libre mercado viene, o sea, todo tiene precio, todo tiene que ser negocio. Por lo tanto, claro, pues, este cambio fuerte es radical, y claro que iban a llorar si le estábamos pisando los callos. Pues. Claro, porque en realidad también lo que decía, lo que leí al Manuel, lo que comentaba de los artículos, es que también la diferencia es que el Estado tiene que fiscalizar también a los privados, que es la diferencia que en este momento no existe esa figura de fiscalización. De hecho, gente que no la atienden, aunque esté en la puerta del... Bueno, excepto la ley de urgencia, que es obligatorio que te atiendan, pero habría una fiscalización para los prestadores de servicio privado, y obviamente como funciona en otras partes, cuando el sistema público no da abasto, como se hizo en el caso de la crisis por COVID, también que los prestadores de servicio privado tenían que ceder las camas. Y la vacunación. Y para la vacunación y para otro tipo, bueno, viendo esa figura para que la gente no piense, no, todos van a tener que ir al consultorio. Obviamente hay gente que va a seguir yendo al consultorio, otros no, pero la idea es que esté garantizado que la gente tenga acceso a la salud, como existe en otros países que el sistema funciona bien. Y fortalecer el sistema público, finalmente, que Claro. es lo que debiese llegar a la gran mayoría de la población. Si tenemos que, ¿cuánto el 1%, el 10% de los chilenos tienen todo el dinero de Chile? Que pueden ir a atenderse y hacerse, no sé, ponte tú un trasplante coclear. No te lo podías ir a hacer al hospital, a cualquier hospital público, o sea, tenías que... Hospital de Talca. menos. Menos. Sí, pues. No, que estaba pensando un montón de cosas que al final con el tema de salud igual es... El reconocimiento al tipo de salud de los pueblos originarios, por ejemplo. Esa es una cosa que antes de verdad que era como visto casi como la homeopatía. Claro. ¿Sabes? Claro. Sí, pues. Pero me imagino que eso, en sintonía con aquello de la libre con libre elección de conciencia, creencias, ¿cachai? También debiese, o sea, está respetado ahora. Implica que debemos respetarlo. Sí, yo me acordaba de unos temas que yo conocía a varias gente que, de muchas lucas que se tendía siempre, tenía la plata, la aportaron al ISAPRE y toda la historia, pero cuando caía enferma no les daba para una clínica, iba a los hospitales,
y dejar la deuda, porque hay una deuda muy grande que tiene la ISAPRE con los hospitales. Mucha gente, mucha plata que los mismos doctores que la atendían en sus clínicas o oficinas privadas, después llegaba y le decía, ¿sabes qué? Yo te voy a operar, mejor ando a operarte al hospital. Claro, yo he escuchado Aprovechemos- muchas historias, sí, he escuchado historias. aprovechemos Ahí la te alcanza la plata. aprovechemos la infraestructura, yo te voy a operar yo, y con estos locos te va a salir, no sé, 200 lucas, en vez de si una clínica te sale 5 millones. Al final, el sistema privado también es súper mal usado. Sí, perdona ahí, a propósito que mencionaste la ISAPRE. Yo hago vida de barrio, eso es lo que hago, vida de barrio. En mi profesión. Eso es lo que hago, más allá de meterme a redes sociales o ver noticias. Y por ejemplo conversaba con los venezolanos, particularmente los venezolanos, porque los venezolanos llegan con un contexto y en el fondo lo que hay acá para ellos hay oferta, que en su momento, por ejemplo, en Venezuela no lo había, o sea, hay oferta y hay producto para consumir. Se han dado cuenta de a poco que en realidad que es cruel porque en realidad te ofrecen algo que tal vez no puedas consumir. Claro. Y ellos decían, lo que les provocaba mucho problema era, yo pago todos los meses la cuestión del ISAPRE, ¿cachai? Y llego a atenderme y me cobran de nuevo. Me preguntaban así y yo les decía, sí, pues, pero ¿por qué me cobran? Porque así es. Y yo en eso yo lo escuchaba y finalmente caí que en el fondo es como un seguro. Tú pagas la prima y pagas el deducible. Cuando te vas a atender estás pagando el deducible. O sea, ¿cierto? Ahí yo quedé así como, eso es. Chocaste el auto, paga el deducible. Exacto. ¿Cachai? Te Pero enfermaste. es tan terrible el sistema de salud acá ¿Cómo se te que... ocurre andar chocando a tu hígado? No, que imagínate que supuestamente uno que tiene una hija que ya está en plena adolescencia te sube a empezar a subir los planes de inmediato porque puede caer embarazada. Parten de esa base. Y también hay un tema que, supongamos, los hombres de por sí cuando son más jóvenes nunca pescan, nunca van al doctor. Pues estáis siempre pagando. No, está bien, pero siempre pagáis. Y de repente cuando no dejáis de pagar no te atienden y todo lo que pagaste sin atenderte fue... O sea, no se ocupó en otras personas para atenderlo. No fue una cuestión, un fondo común para ayudar a otras personas. Fue a Don ISAPRE. Claro, pero solamente fue a los bolsillos de la gente de la ISAPRE. Si uno lo ¿Salen piensa las así. noticias después de lo que fueron las ganancias de la ISAPRE Claro. Qué heavy eso. durante tal y cual periodo? Yo quiero referirme a la educación, a la salud desde mi función de educador. Y es que cuando yo era muy joven tuve que incorporarme a la ISAPRE. Tenía unos planes, pero que era, digamos, si yo me caía de la luna, la AFP, la ISAPRE, Qué buen plan. me atendía Te tiraba un colchón. y me daba todo, claro. Y Podías quedar como el hombre biónico. Te daban la, Claro. te tenían hasta las disculpas. tenía seguro en contra todo tipo de afección. Pero a los 27 años yo no tenía afecciones. Y a los 30, y a los 35, y a los 40 no tenía afecciones. Más sin embargo, borde 50 me le subió el costo del ISAPRE. Y ahora que estoy borde 70, me le subió también la cuota. Es decir, esto es una torta invertida. Cuando eres joven y no te pasa nada en salud, no te pasa nada orgánico, no te pasa nada de nada porque está todo florecido recién, la ISAPRE te ofrece todo lo que no vas a usar. Y ahí nosotros, los jovencitos, decimos, no, mi ISAPRE es buena. Mejor, ¿qué ISAPRE está ahí tú? Puta, la mía, mejor que la tuya, mejor que la tuya, mejor que la tuya. Porque la mía me da esto, me da esto. Ah, no, pero la mía me da esto. Ah, somos hermanos, vamos column. Somos más médicos. Y con esto termino respecto de este tema. La salud no da cuenta de lo que sucede en la salud mental del magisterio chileno. El magisterio chileno, según datos que tengo del año 2000, junto con los micreros de las micros amarillas, junto con el personal de salud, es la gente que tiene mayor cantidad de
de tasas de problemas de salud mental. Y eso debiera ser estudiado como una enfermedad profesional Como una patología, claro. para tener algunos réditos en términos de los costos para tratarse la salud mental. Yo tuve una afección hace muy poco de salud mental y me salió muy requete caro y cagando para la casa porque no tenéis nada. Las depresiones, claro, o sea, una crisis de Paracetamol. ansiedad, es como un resfriado. Usted vive en Chile. Claro. Claro, o sea, digamos, en Chile la depresión es una cuestión, digamos, que se demuestra cuando el tipo se tiró del techo del Claro, 22 pisos. ¿Cómo se llama este edificio nuevo que está en la web? ¿Cómo se llama? Y ahí salen las Monterrey noticias Center, que pues. sufría de una depresión muy fuerte. Y el pobre se tiró. Y los matinales lloran. Y hay que hacer algo. Bueno, la nueva constitución, con lo que plantea, algo de eso plantea. En unos artículos que yo puse acá, de que el 102, artículo 2, en que dice persona. En Chile las personas nacen y permanecen libres, interdependientes, iguales en dignidad y derechos y son dignas de protección. Deben ser protegidas y gozarán de todas las garantías eficaces y oportunas y universales que esta Constitución les va a dar. Por tanto, yo no voy a andar con una depresión trabajando. Yo no voy a andar con una depresión dando pena por ahí. Yo no voy a andar llorando en la pega para que todos me pregunten, ¿qué te pasa? ¿Por qué andas así? Oye, estáis flaco. Eso es lo que plantea esta nueva Constitución. El que tenemos más derechos y tenemos igualdades sustantivas. ¿Qué significa tener igualdades sustantivas? En el 105, artículo 6. Del sustantivo, acuérdense de la gramática, sustantivo. ¿Qué es sustantivo? Que tiene existencia real y es independiente, que es una realidad sustantiva que se reafirma y se constituye, y eso se denomina ser. Es decir, la Constitución, la nueva Constitución, me va a tratar a mí como un ser. Y no voy a tener que pagar 140 lucas mensuales para lo que dice el Ale, que después cuando me Para vaya a la atender tengo que pagar. Y que un extranjero no lo entiende. Y que nosotros lo naturalizamos. Sí, porque Exacto. lo tenemos asimilado. Está internalizado. Sí, pues, sí, pues. Oye, Dago, te escuchaba, ¿sabéis que me sonaba súper literario? Se escuchaba súper bonito. Se escuchaba ficticio. ¿Cachai? Porque no estamos acostumbrados. Porque es lo que tiene que ser, que nos traten como ser, no como el número que puede consumir y cuánto puede consumir. Claro. Si no tiene para consumir, sorry. Sorry, se muere nomás, pues. Si ese es el tema. Si al final no dejáis de pagar la Pero- es como después, como Claro. pagaste todos los tiempos que Pero- estáis pero- sanos, pero- como te decíais, cuando estáis más enfermos, cuando tú necesitas a la ISAPRE te dice que no podéis pagar más. O sea, imagínate que si tú estás enfermo y dejas de pagar porque no podéis pagar porque no tienes sueldo, no tienes... ¿Qué hay sin salud? Y supuestamente cuando estabas sano, pagabas siempre, todo el rato, y claro, no lo necesitabas. Pero cuando te enfermas y quizás puedes dejar de trabajar, los tipos dicen, no puedes pagar, entonces no lo tenemos, usted está fuera. Y quedaste tirado del sistema, quedaste fuera. Sí. Eso es impresionante. Y la realidad de los pensionados, que se pensionan y tienen que renunciar renuncian a la ISAPRE porque es imposible para ellos seguir pagando esa... Y bueno, quedan en el sistema público, el que nunca conocieron cómo funcionaba, así que tuvieron acceso a la ISAPRE, y que claro, quedan en la lista de espera, normalmente con afecciones graves. Bueno, eso también hay que mejorar, porque el sistema... Oye, eso, el tema de la lista de espera es heavy. Mi compañera, caché, ya hemos casado 10 años, y se vino a vivir conmigo hace 10 años. Y tuvo un problema, ¿cachai? Dolores, después, hora en el consultorio. 5 años después la llamaron para que fuera a atenderse. Y ya vivía acá, nunca existía. Y ahí quedamos así como, qué brígido. Bueno, hay mucha gente que Qué la llama brígido. cuando ya murió.
Sí, Que porque eso es peor. es que ese es el punto, o sea, eso te refrenda aquellas historias, ¿cachai? De tantas historias, porque no son pocas, ni son cosas anómalas que, ¿sabes? Que tal persona se murió esperando. ¿No? Claro. Muchas historias, sí. Bueno, vamos a seguir ahí avanzando un poquito, ya creo que no. Sí, pues. Sí, para que no latemos mucho a la gente. Y queremos hablar. Tan Hay un tema de las entretenido. pensiones, que hay un tema que dice, oh, ¿qué va a pasar con la plata que tenemos nosotros en las pensiones? Mi plata. Mi plata. Me la han expropiado. ¿Me van a expropiar mi plata? Pero me han Sí. expropiado, ¿Me ¿no? van a Parece- expropiar? Sí, Eso po. sí, la nueva po. constitución dice que te van a expropiar la Y que le plata, que van te a quieren pasar- hacer pobre. Y le van a pasar Pero la es plata así, a toda ¿no? esa gente. A toda esa gente, Pero claro. es A toda esa así, ¿o no? gente Ahí está, aprovechada. así A todo. los que no quieren trabajar y Es recibir que a los bonos. flojos, porque hay gente muy floja que no trabaja. Que no trabaja entonces, para recibir los bonos. por supuesto. Oye, qué onda. Entonces, A ellos le van a dar nuestras Manuel, pensiones. Pero, oye, pero ¿es así o no? ¿Será le voy a verdad? preguntar, Manuel, Manuel ¿qué va a pasar con nuestros confirmarnos fondos esto. de pensiones? Nadie se va a adueñar de nada. Los fondos de pensiones son de las personas. Nadie se va a adueñar de nada. Bernardo Fontaine miente cuando habla de que los fondos de pensiones ahora van a ser de propiedad del Estado. No es así. Yo igual invitaría a tener en cuenta una triquiñuela que plantea el sistema de capitalización individual, que es el sistema de las AFP, y lo planteo como prólogo a poder empezar a hablar sobre la seguridad social y particularmente sobre las pensiones, porque nos hicieron creer que el dinero de los fondos de pensiones era nuestro. Y yo quisiera invitarles a tener en cuenta que no es así, porque cuando uno es dueño, uno de los atributos del ejercicio del derecho real de dominio, que es el derecho que uno tiene sobre una cosa, sin respecto a determinada persona, como lo dice el Código Civil, y que en realidad, dicho en buen chileno, quiere decir que tú puedes usar, gozar y disponer de una cosa. Usarla, es decir, aplicar, encender y satisfacer tu necesidad, como por ejemplo trabajar en tu computador si la cosa de la que hablamos es el computador. Gozar de ella, que quiere decir que jurídicamente te causa la satisfacción que buscabas. Y la disposición, que es la parte más importante, que es la facultad que tú tienes de que con lo tuyo lo puedes comerciar, puedes ejecutar actos de comercio sobre ello. Y volvamos al ejemplo del computador. ¿Cuál sería un acto de disposición que se lo vendiera a Udo o a Caro o al profe Dago? ¿Y eso se puede hacer con los fondos de pensiones? No. ¿Se había hecho antes? No. Y cuando hablan de que son los fondos de pensiones son propios, entonces, ¿por qué dicen que no los podemos sacar? Bueno, eso es causa estructural de la injusticia que provoca el sistema de capitalización individual. Y así podemos seguir con un montón de maneras injustas, o sea, un montón de prácticas que generan injusticia, si lo miramos desde la perspectiva de que el Estado tiene por finalidad satisfacer las necesidades de todas las personas de una manera que aporte medianamente a la dignidad hoy, esperamos que sea, que provoque dignidad en el futuro. Y cuando hablamos de una persona en particular y que va a recibir a partir de lo que él ganó y de lo que él juntó, quiere decir que solo nos importa la cantidad de dinero que él aportó. No quiere decir que nos importe, porque ahí no hablamos de la pensión. ¿Se entiende? Y es un juego de palabras bien macabro, bien siniestro, porque incluso el hermano del expresidente Sebastián Piñera estuvo involucrado en esto de una manera feroz. Él fue el ideólogo del egoísmo en materia de pensiones. El ideólogo de un sistema que provocó a multimillonarios, que generó multimillonarios y pensiones de hambre, y pensiones miserables, y pensiones que prometieron que iban a ser el 70% del sueldo luego de una cotización de 20 años. Y no es así. Y no es así. Los números lo dicen, las estadísticas lo dicen, y las AFP no tratan de defenderse, pero por cierto, si para estas empresas es un buen negocio, pero es un buen negocio porque si le va bien, a todos les va bien. Pero si les va mal, solo le va mal a las lucas que están en los fondos de pensiones. Y al mismo tiempo provoca corrupción. No sabemos dónde están esos fondos, no sabemos hoy día dónde está ese dinero, está llevado a la venta de acciones y diluido de una forma que genera volatilidad
y eso genera al mismo tiempo que los valores de las pensiones bajen. Es un problema desde cualquier punto de vista que se debe solucionar y creo que el ejercicio del derecho a la seguridad social, para que salgamos ya de lo que vivimos hoy, también va a ser una nueva oportunidad para volver a entendernos. El que sería el artículo 45 señala que la seguridad social va a estar fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Te voy a explicar al tiro cuál es voy a tratar de ser breve en la explicación de los principios para que nadie se aburra, pero necesito que tengamos en cuenta que este principio se relaciona, este derecho, el ejercicio de este derecho se relaciona particularmente con el artículo 1 de la Constitución, con el que será el artículo 1 de la Constitución si es que se aprueba en el plebiscito. ¿Por qué? Porque señala el artículo 1 que Chile es un Estado social y democrático de derecho, perdón. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Y lo primero que dice el inciso segundo es que se constituye como una república solidaria. Y ahí se impone una obligación que con el modelo de la Constitución actual no existe. Incluso no está en la Constitución la palabra solidaridad. En la Constitución del 80, en la Constitución de Pinochet, en la Constitución que trataron de maquillar con Ricardo Lagos en el 2005, pero que en realidad le sacamos todos los resabios totalitarios, era una cuchufleta porque la Constitución era la totalitaria, que venía de una dictadura. El presidente de la República deberá presentar proyectos de ley que tengan por objeto la creación, adecuación e implementación de los sistemas de seguridad social y del sistema de cuidados. Eso quiere decir que se le está entregando al presidente de la República la obligación de crear el nuevo sistema de seguridad social que va a incluir a su administrador probablemente y ese administrador o esa entidad pública será la que determine la manera en la que se va a relacionar con las administradoras de fondos de pensiones. Pero no va a haber expropiación, no se van a acabar las AFP, nadie le va a robar la plata a la gente, ese dinero, a pesar de que es mentira, porque uno no puede disponer de él, a pesar de que es una falacia decir, o sea, que no es una falacia, que es falso decir que es de las personas, no se va a tocar, no se va a tocar. Ya escuchamos aquí lo que nos dice el compañero Manuel. Y antes que nada, decimos, aquí tenemos una lentejita de despensa maestra. ¿Qué mejor para este invierno comerse una lentejita calientita? Sí. Búsquenla en Instagram, despensa maestra, y van a poder encontrar. Van a estar ahí, los pueden llevar a su domicilio. Así Sí, que imagínense, mira. Y todo lo acompaña la 20 lenteja. Y todo es ecológico, todo ecológico. Se puede hacer un Reparto gratuito ¿verdad? sobre Así que- un monto. Con Así que galletita. le aconsejo, despensa maestra, búsquenlo en Esto Instagram. también despensa maestra. También de despensa maestra, sí. También. Buena. No, papel. Buena. Fruto Bueno, seco de todo. ya que escuchamos aquí al don Manuel King, ¿qué piensas tú de lo que acaba de decir? ¿Qué piensas tú de los mitos que se están un poco tratando, o sea, que estamos tratando de derribar en este momento? Buen concepto. Cazando. Es complejo cuando... O sea, yo creo que... Hoy casi digo fachos, perdón. ¿Esto se puede editar? Yo creo que han sido súper inteligentes, o sea, siempre han sido súper inteligentes, porque atacan aquellas cosas que son sensibles para la gente. Vivienda, educación, salud, fondo de pensiones, por supuesto. Y venir y plantear esta alerta sobre que las pensiones y sobre que, oye, les van a quitar la plata y no se puede heredar si se mueren, ha provocado el efecto que hemos visto. O sea, lamentablemente este tipo de temas hace que la gente dude en aprobar o no. Creo que es súper dañino para... Además, como comentamos al principio, como dicen, mejor podemos rechazar, pero rechazar para reformar. Sí, que se van uniendo todos esos puntos, ¿no? Sí, pues. Pero es súper peligroso el venir y darle credibilidad a esto
Y el tema de la AFP de verdad que es súper sensible, porque en realidad se supone, se supone que es el ahorro que yo tengo para mi jubilación. Jubilación. ¿Jubileo de dónde viene la palabra? De Claro. alegría. Júbilo, de el momento de júbilo. felicidad. Exacto, ¿cierto? El momento de felicidad después de que yo trabajé 60 años. Estoy exagerando tal vez. Tal vez sean 90 años. Vive hasta los 110, por supuesto. Acá. Tal vez Como mi sean... abuelita. ¿Cachai? Según la FP son hasta los 120. Qué terrible. Mi abuelita es joven Digo, ya, todavía, sí, pues. No tiene exageres, 104. es hasta los 110. Sí, no se ha exagerado. sí. 110. Y Sorry. recuérdate que viviría hasta los 110, me lo dijo la FP. Qué buena frase esa. Pero, o sea, si me tocan esas lucas, por supuesto que me pongo súper intranquilo también, pues. ¿Cachai? Si vienen a decirme, oye, ¿sabes qué? Sí, te van a quitar la plata. Ahora, si la preguntamos así de otra forma, ¿de verdad son nuestras lucas? ¿De verdad nosotros podemos ocupar esas lucas hoy en día? ¿De dónde está esa plata? Perdón, ejemplo, mi suegro hizo los retiros, toda la cuestión, pero quedó como un remanente, no sé qué, chulla, qué cuestión. Le quedaron como 850 lucas ahí. Y él dijo, yo voy a buscar esa plata, pues que me la entreguen y la cuestión. Le dijeron, ¿cachai? Que no, que eso porque la expectativa de vida hasta los 100, como digo, 15 lucas mensuales. O sea, qué estupidez, de verdad que... Disculpa que me haya reído. Pero es que sale de toda lógica y No, de sí, análisis pues. serio, ¿cachai? Sí, Onda, sabes que no te puedo pasar 310 lucas, con las que no debe ser ni una weá, porque en realidad no debe ser nada con 310 lucas, pero te vamos a dar durante de aquí hasta la expectativa, que son los 110 años, 10 a 15 lucas mensuales, usted las va a tener seguras, o sea, 10 a 15 Claro, lucas iba a poder mensuales. hacer todo lo que pudiera. Siéntase libre y disponer. Claro, pues, o sea, que no soy dueño de esa plata. No, pues jamás. Me tomo de lo que dices tú, Vale, y a mí me toca muy de cerca la jubilación, porque yo hice mi estimación o la simulación de jubilación el año pasado. El año pasado fue 2021. Entonces yo sabía que hasta diciembre del año 2020 yo tenía X cantidad de dinero, con lo cual yo me sentía con la capacidad, al momento de jubilar, por 5 años yo iba a tener una jubilación aproximada de 700 y pico, borde de 800 lucas, con lo cual iba a poder terminar de pagar mi deuda hipotecaria y algunas otras deudas que tenía, digamos, en la facultad mi hija. Ese era el pensamiento. Sin embargo, cuando tengo una enfermedad, una bronquitis muy fuerte en junio del año pasado, estando de licencia médica, voy a hacer una simulación de jubilación. ¿Cómo estamos? Y había perdido 300 millones 30 millones de pesos. 30 millones de pesos. Qué heavy. Entonces, ¿cómo pierde una persona 30 millones de pesos? Digo, me convertí yo en el pagador de los dueños de las AFP y de los inversores. De la Yo fui especulación. el pagador de la especulación mal hecha. Sí, la especulación, sí, es pura especulación al final de las acciones. Y da mucha ira. Sí, qué terrible da, güey. Es frustrante la impotencia. Da mucha ira y uno se siente traicionado, se siente estafado, se siente hasta imbécil. Porque no ves citando de nuevo al lago, dice, puta, pero ¿por qué no tomaste los fondos, los trajiste para acá, los trajiste para acá? Es como el general después de la guerra que nunca guerrió nada. Puedo decir que de las pensiones, de las AFP, de la seguridad de los trabajadores cuando ya terminan su ciclo de trabajo, en Chile en este minuto no existe nada. Es pura falacia, como lo que dijimos. Son puros entuertos, son como, no, bueno, yo rescaté 380 lucas y como el sueldo mínimo está por ahí, estamos bien. El otro no perdió tanto, sacó 500 lucas. El otro perdió menos, está a 600. Oye, está, pero si aquí un jubilado con 600 lucas está forrado por 5 años.
por 5 años. Porque después de esos 5 años se hace un nuevo cálculo. Y generalmente esa pérdida. Y esa pérdida es aproximadamente a un 25%. Entonces imagínense, me estoy poniendo como ejemplo, como autorreferencia de real, porque sucedió esta weá, yo no la estoy inventando acá. Es indigno. Y por tanto, pensar en la antigua Constitución, en la Constitución del 80, que fue hecha de esa manera para que las finanzas, para que los que se financian, para que los empresarios puedan gozar de estos capitales frescos que les damos nosotros los trabajadores todos los meses, si no hay mejor negocio que eso. O sea, hay plata gratis, po. Hay plata gratis y fresca todos los meses. Sí, po. Y viene directo, enchufado, así. Claro. No tenés que ni que hacer un trámite, te llega nomás. Sí. Entonces, copio el 136, artículo 1, derecho de las personas mayores. Las personas mayores son titulares y plenos sujetos de derecho. Envejecer con dignidad y ejercer todos los derechos consagrados en esta Constitución y tratados internacionales de derechos humanos, al igual que el resto de la población. Yo en este minuto, a la altura de este partido que estoy jugando, yo siento que no tengo ningún derecho. No tengo derecho ni siquiera a una jubilación que yo planeé. Yo planeé mi jubilación. Yo trabajé 4 años más. 4 años más. Para juntar una bebé, una luca, unas más Una lucas. planificación. Y eso, la Constitución del 80 lo permite, porque es una Constitución que se funda en proteger a estos entes empresariales que juegan con estas platas frescas mensuales que dan los 3,5 millones de trabajadores que en este minuto existen en nuestro país. Y me puse triste, weón. No, sí, la voy a súper triste porque al final, lo conversamos en un principio, ¿no? Que el tema que hay que moverla, como las lucas supuestamente de fondo a fondo, para ver para dónde podéis ganar o menos ganar, menos arriesgar, Pero como menos tú poco decías, arriesgar. sin un conocimiento de la bolsa, o sea, ¿qué hago yo ahí? No, y además, ¿Cachai? además O sea, que creo que aparte del tema de conocimiento de la bolsa, yo creo que hay que ser súper claro. La bolsa se mueve minuto a minuto, hora a hora. Y los cambios de fondos son, no sé si mensuales, no son diarios, ¿no? Antiguamente. no sé cuántos. Sí. Pues se va a dar un tiempo. Hay que llamar Por- a Franco. a Franco Parisi. Sí, Claro. sí, hay que llamar a Franco. Claro, pero el tema, acuérdense que toma un tiempo en el cambio de fondo para cambiarte a otro fondo y ya en ese tiempo puede pasar otra cosa, ¿cachai? O sea, y ahí dejaste perder, todo ese tiempo dejaste perder todo el tema de interés de la historia, o sea, que las platas congeladas, no ganan ni un peso y después llegáis al otro tiempo, ya, no, me devuelvo y podéis estar un año con las platas congeladas. Enlazando lo que decís tú con el relato del lago, es un sistema cruel. Sí. Creo que esa es la palabra, es cruel. Había un spot que estaba levantando esta gente de No Más AFP hace como 5 años atrás, ponte tú. Antes del 2019, porque parece que del 2019 para atrás nunca hubiera movimiento social y nunca hubieran protestas, no veníamos como el hoyo económicamente. La gente se olvida, Nadie se reclamaba por la no, FP estaba antes. todo mal, ¿cachai? No. Nadie O sea, En ni ese- por la educación, Claro, ni por la o sea, salud. No, la primera marcha más masiva fue contra la AFP. Claro. ¿Cachai? Onda así fue un día domingo, más de 1 millón de personas, y había un spot en que un par de actores, entre eso Alcaíno creo que el apellido, y eran 2 cabros que venían de estos, así como el chiste era como que eran Chicago Boys, pero contemporaneizados. Que me gustó esa palabra. y llegaban a presentarle un negocio al diablo. Ah, sí, sí. Y le presentaban, mira, pero esto tú no colocáis ni uno. Nosotros hacemos que toda esta gente venga, te coloque plata, tú invertís donde te parezca mejor y la cuestión, veis que, ¿cachai? Tú administráis no, hasta a ti te llega toda la plata y tú veis dónde invertís. Y ¿sabéis qué es lo mejor? Tú no pagáis ninguna de las pérdidas. Claro. Tú no pagáis nada de eso.
y le presentan el contrato ahí, y este tipo que era El diablo. el diablo, viene y dice, ¿sabes qué? Ni yo soy tan malo. Claro, sí, muy buena esa escena. Y eso yo creo que el concepto emotivo de lo que tú nos transmitiste ahora, ¿cachai? Porque el tema es que el sistema es cruel, ¿cachai? O sea, la conveniencia económica de un grupo, ¿cachai? Por encima del que yo viva bien, o sea, ni siquiera quiero una gran vida, quiero vivir Piola, tranquilo, po. ¿cachai? Ah. Poder comprarme el pan en la mañana, ¿cachai? Ya Poder te tener alimenta las almuerzo. palomas y la hueá. ¿Cachai? No quiero irme de crucero, no quiero comprarme un auto 0 kilómetros, no quiero construirme una mejora en la playa, en En esquí, Quintero. en donde sea, ¿cachai? Onda, simplemente quiero vivir de manera tranquila, ¿cachai? Digna. Digna, como decía Es que es Bravo. digna. Sí, Lo sí. que llama la atención, yo creo, de respecto a ese mito, para mí principalmente, no sé si para usted, pero es cómo pasa la ciudadanía en pensar que en este momento, que es un robo tan descarado el que han hecho las AFP durante tantos años, y que pasen de eso, o sea, digan, bueno, en realidad no está, o sea, como que no haya conciencia de la estafa en realidad que implica el sistema de capitalización de la AFP, a decir, bueno, preferimos eso, porque era la demanda social de no más AFP, preferimos eso a este sistema que plantea que se nos van a expropiar los fondos. O sea, igual los fondos no existen. Entonces también creo que eso es importante que la ciudadanía lo tenga claro. La idea es que se funda un pilar solidario en el cual todas las personas tendrían acceso a esta pensión digna al llegar a la vejez y que no hubieran situaciones, personas que están totalmente desamparadas, en abandono total y sin ninguna oportunidad de acceder a ningún tipo de otro derecho fundamental, vivienda, salud y menos acceso incluso a la alimentación. Entonces, bueno, eso... O sea, desarrolle un poquito usted porque no quiero acaparar toda la conversación porque tengo una mirada con respecto a eso también. No, O sea, claro, pero claramente sí, el tema de las lucas que supuestamente están, es que no hemos dado cuenta ahora con los temas de los retiros, de la FP, que fueron la plata no están, la plata no existe, no hay una caja donde esté todas las lucas, Y las cuando lucas están Como decía la y Matu, cuando están no asustados. hay una cuenta que diga ahí... Claro, que te Alex, quería Alex o Dagoberto Carrasco, Carolina, eso es una bueno. mentira. No es cuando están asustados, sueltan la plata. Claro, ¿cachai? No, pero claramente la plata, de hecho yo creo que un gran porcentaje no está ni en Chile. Un gran porcentaje está muy afuera y quizás financiando que otras cosas. Que eso también es un tema también re importante. Porque si ya tienen tus lucas, la están invirtiendo, por lo menos nosotros elijamos dónde van a invertir esa plata. Pues si van a invertir, supongamos, en deforestar, si van a invertir en pesquera, si van a invertir en una cosa así, que a mí no me interesa, un tema, no sé, ecológico Sí, y una cuestión por así, supuesto. que quizás yo podría llegar y decir, ¿saben qué? La cosa es, o yo tengo la opción de verdad de elegir dónde se van a invertir esas lucas, pero de verdad las lucas no las tenemos. Las lucas no existen, las lucas son acciones, y las acciones son como casi como las criptomonedas, que en cualquier momento cuando las vaya a liquidar la web valen el 50% menos de lo que supuestamente decía el papel. Claro, mira, ¿sabes qué es lo que quería decir? Creo que esto que planteáis tú, Caro, tiene relación con el cómo nos educaron, no es la palabra, cuando nos adoctrinaron, cómo el mercado, el neoliberalismo nos adoctrinó, ¿cachai? Algunos no compramos, ¿cachai? Algunos hacemos las lecturas, pero cómo nos adoctrinó a toda esta juventud, y estoy diciendo de menores de 40 tal vez para abajo, en los que se inculcó este egoísmo, ¿cachai? Este egoísmo y que no tienen esa mirada que pueden tener gente mayor que nosotros, que por ejemplo vivió en momentos en que existía el seguro obrero, ¿cachai? Y en el que ahí había un fondo común, por decirlo de alguna manera, y se distribuía de una manera en la cual equitativa o de la manera que a la persona le llegaban las lucas que debían llegarle. Pero eso, por ejemplo, no se menciona actualmente, no está fuera. ¿Por qué? Porque mayormente tal vez la discusión con toda esta generación TikTok, Twitter, ¿cachai? Que como bien decía Dago, no leemos más de 4 líneas incluso, sino que 140 caracteres, cuando aumentaron de 140 caracteres Twitter, No sabíamos qué escribir. Sí, pues, Nos quedaba grande. Sí, pues nos queda grande, ¿cachai? O sea, es tan egoísta estas generaciones, ¿cachai? O más que las generaciones, el chileno promedio ha sido alimentado con un fortezán individualista que deja de ver al otro, ¿cachai?
Por lo tanto, Sí, po. claro, me preocupo un poco porque mi abuelo, mis papás que están más viejos y toda la cuestión, pero ¿sabes que van a tocar mi plata? Po? Que eso es lo que vuelvo al mismo concepto hace un rato, ¿cachai? Que eso han sido súper inteligentes estos locos, ¿cachai? Al poner el ojo ahí. Claro, o sea, no me acuerdo qué fue la otra vez que dijo, oye, tus lucas, estas FP no las van a tocar, ¿cachai? Onda, son tuyas y son heredables. Después viene esto otro, ¿cachai? Y heredable entre comillas, porque sabemos muchos que supuestamente cuando hay una familia, el padre y madre se mueren, el hijo tiene que optar por una pensión. La otra pensión se pierde. La otra pensión que topó Esa en Panton. pensión es un... Claro. Una Es fracción. un porcentaje, claro. Pero, No es pero toda. no, la es como pensión. cuando si mis dos padres trabajaron y tienen esas dos pensiones que tenían plata y se mueren antes de los 110 años, que no sé por qué se pueden morir antes de los 100 años, no sé. Es muy enfermizo, muy enfermizo. Pero supuestamente para la persona, para el hijo que debía de recibir esas pensiones, no lo recibe supuestamente, tiene que optar por un monto, por uno de los fondos, o pues parece que es por el mayor, y el otro es por un pancho. Bueno, y si fuera solamente pensión, sería algo así como que nos pueden, digamos, a través de todo el lenguaje de la economía, que cuando uno no lo desconoce eso y dice es que tu plata ha devengado en menores valores de los que en un momento determinado nosotros supusimos cuando realizamos esa bursátilidad. No estamos preparados para la guerra. Claro. Entonces, no pero el mercado que se da en ese momento. pero lo impresionante es que en Chile las AFP crearon una línea de tiempo en que el chileno se puede morir a los 110 años. Y sobre esa longitud es lo que yo hago el cálculo como AFP. Yo soy la AFP en este minuto. Entonces yo digo, Juan, es una simulación. Tú, Juan, vas a vivir hasta los 110 años. Bueno, pero tengo 65. Hasta los 110 vas a vivir. ¡Ay, qué rico entonces! Y así se hace el cálculo. Siendo que médicamente, sociológicamente, antropológicamente, el chileno está viviendo hasta los 86 años. ¿Qué pasa si yo hago esa resta de los 110 a los 86? Hay 24 pico años de diferencia. Entonces, eso ya es algo que es muy escabroso, muy tenebroso, muy charcha de llegar a pensar. Y lo otro es en el sitial que está Chile instalado en el suicidio de mayores. ¿Qué tema ese? Y eso ya es penca. Se me borró acá porque... pero nosotros estamos en... Las Guyanas tienen la mayor cantidad de muertos de viejos con un 23%, 23,60%. 23 como un cuarto de su población. Sí. Y nosotros estamos un poquitito más abajo de ello, que es la muerte de la población de viejos. Por suicidio. Por suicidio, y por suicidio pactado por los abuelos que se... Y no son pocos, son pocos los que sabemos porque alguien le ofreció el reporte, pero por miseria. hay gente que se muere. Un tipo de suicidio de los viejos. Un viejo que es diabético y hoy día dejó de tomarse las pastillas. Claro, que llegó coma. Y busca el comediabético, que no es doloroso, y se muere. Claro. Porque no va a tener un extractor como que si se disparar, o tomar ahora. Existe eso, personas que tienen graves problemas, digamos, cardíacos, y dejan de tomar, por ejemplo, el losartán. Entonces, en un momento determinado, ¡pum!, van a tener una levantada de depresión, no sienten nada porque se desmayan, y chao. Entonces, ¿de qué se murió esa persona? ¿No se suicidó? Causas naturales. Claro. Causas naturales. Claro.
Oye, tenemos que ir dándole un corte al tema porque ya nos hemos pasado un poquito de la hora. ¿Nos queda algún tema a propósito de Sí, la redundancia del tema? Sí, nos queda un tema que es largo, pero vamos a tratar de verlo en unos ¿Acotarlo? minutos, acotarlo, con lo que nos comenta Manuel sobre la educación. Se estuvo discutiendo también otro mito de que no iba a haber, que se iban, primero un tema con la educación de los pueblos originarios, también se planteó que se iba a nivelar para abajo. Eso de esto no he cachado, solamente que es como un derecho. Claro, pero claro, que es un derecho, pero que como que se iba a imponer, dijeron eso, que se iba a imponer un tipo de educación sobre otros y que Todo gay, todo gratis. algo así. Entonces vamos a ver qué nos comenta Manuel para después armar la discusión mejor. En educación tenemos un artículo tenemos artículos que son hermosos, hermosos, muy, muy, muy lindos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 artículos. Y a mí me llena, a mí me infla el pecho igual, está bonito, porque además el modelo de educación que se preparó por la Comisión de Derechos Fundamentales propone también la creación de varios sistemas. En la Constitución se repite harto la palabra sistema porque la intención es diluir el poder de manera tal que se pueda aplicar, pero también se pueda medir y se pueda fiscalizar. El artículo 35 del texto armonizado, que conocerán porque ya es público, señala que toda persona tiene derecho a la educación y que la educación es un deber primordial e ineludible del Estado. Y con eso es como, ¡buah! Es como aplastante, me encanta. Me encanta. O sea, la Constitución, el borrador, mira la educación como un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, que es indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. ¿Cuáles son los fines? Que también es una cuestión importante a tener en cuenta, porque hablamos del alumno, o sea, hablamos del profesor como el educador o el liberador. Y ahí, desde esa pregunta, se desprende algo que hoy día no existe en la educación chilena, que es la determinación de los fines. Y para este caso es la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico, la capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas considerando sus dimensiones cognitiva, física, social y emocional. Ahí está tratando de enfocar hacia dónde debe ir la educación en Chile. ¿Cuáles son lo que busca la educación? ¿Cuál es el resultado que se espera de la educación? Y particularmente plantea que las personas que pasen por la educación en Chile, que sean personas que tengan esta conciencia sobre justicia social, sobre el respeto de la dignidad humana, sobre la necesidad de ser conscientes del entorno en el que vivimos y de tener una vida austera, una vida que permita el respeto entre las personas, no importa si son del pueblo chileno o de los pueblos originarios, que prevenga la violencia, que prevenga la discriminación, sobre todo que promueva el pensamiento crítico. Y ahí yo siento que con haber incluido la promoción del pensamiento crítico, siento que es una ganada histórica. Siento que eso va a permitir que en el futuro se pueda abrir el conocimiento y se pueda establecer la obligación del Estado de que abra el conocimiento hacia una desmonopolización, que no depende estrictamente de quién tiene las lucas, sino que depende estrictamente de cómo el Estado obliga a que la educación llegue a todas y a todos. Los privados van a poder tener sus colegios, por cierto, van a poder participar. Va a existir un sistema nacional de educación, o sea, un sistema de educación superior que va a incluir a todas las instituciones y los centros de formación técnica. La Constitución va a mantener la protección de la libertad de cátedra, por lo tanto no hay que preocuparse por eso, no hay una búsqueda de ideologizar ni de adoctrinar a nadie, por eso que esto no es una dictadura, por eso que esto no se asemeja siquiera a los horrores de lo que significa una dictadura. Las instituciones de educación superior que formen parte del sistema de educación pública
van a sujetarse a lo que señala la Constitución y deben garantizar el cumplimiento de la función de docencia. Eso permite entender que uno va a tener que, o sea, que las instituciones de educación van a estar obligadas a hacerte clase. Van a estar obligadas a entregarte el conocimiento y no van a poder solo acreditar que te matriculaste, sino que van a tener que acreditar que la clase se hizo y que no fue culpa de la institución que tú reprobaras, sino que fue culpa de que no fuiste a clase, por ejemplo. Por poner un ejemplo burdo respecto de una cuestión puntual específica. Por supuesto, hay que guardar hartas proporciones. El Estado va a velar por el acceso a la educación superior de todas las personas y lo que dice el inciso sexto, los estudios de educación superior conducentes a títulos y grados académicos iniciales serán gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que determina la ley. La educación superior, por lo menos el pregrado, va a ser gratuito. Ahí hay otra locura que viene a decir como y esa es gracias a los estudiantes. Hay que decirlo, desde el 87 que están en la calle. Nosotros los conocemos por oleadas, pero honremos a los estudiantes, honremos a la ACES, honremos a la FECES en su momento, honremos a las organizaciones históricas de estudiantes que permitieron que fuera inevitable la oportunidad constituyente. Ya, interesante. Bueno, como el tema da para mucho, pero vamos a tratar de hacerlo Bonito, un poco. Caro, Ya llevamos bonito, ¿cierto? bonitos los artículos, están ahí como esperanzados, porque pueden estudiar las generaciones futuras, lo que nosotros no pudimos hacer. Pero antes de eso, recordarles ahí a todos, Defensa Maestra, que nos acompaña. Ahí tengo, para que no se esta suba más los noche. dedos, mi compañero. Sí, ya, pues hasta cuándo. ¿Hasta cuándo Y se suba serían los de dedos? servilleta, hay que ver. Dos vueltas de- Una servilleta de Defensa Maestra. ¿Caro? ¿Querés? Sí, también está. Porque son cosas útiles que tienen que estar sobre la mesa. Siempre, Por sí. supuesto, por supuesto. Té, lenteja, Té, Son lenteja, contables. papel gofrado. papel, claro. Bueno, hay muchos artículos que hablan acerca de la definición de la forma en que la Constitución va a abordar el tema de la educación. Sabemos que la educación es gratuita en este momento hasta, bueno, hubo un tiempo que fue gratuito a nivel universitario, la educación básica y media está asegurada para los niños y adolescentes. Sin embargo, las demandas sociales también incluían esto de no solamente educación, gratuidad, sino que gratuidad y calidad, ¿ya? Claro. Porque también se ha planteado el debate de que este proceso de tener una educación gratuita va a hacer que la calidad de la educación disminuya, porque como hay pocos fondos, el Estado tiene pocos fondos, obviamente va a ser educación mediocre, entonces por lo tanto todos van a leer, si ya leían ¿cuánto era? 40% de la... Menos, 20% de comprensión. 43% Con de todo este comprensión sistema que lectora. tenemos de acceso actualmente, tenemos 40%. Imagínense ahora que todo va a ser así. Es como el mercado del fútbol, las privadas se iban allá los cracks. Claro. Entonces, Claro. Sí. A los que le dan sobre el 43%, venga. Claro, a los profes, a los alumnos. Sí. entonces es importante, yo creo, para la mayoría de yo creo que las sociedades se construyen, evolucionan a partir de ciudadanos tienen educación, acceso a la educación, acceso a la cultura, y todas esas cosas están consagradas en la Constitución, son cosas que para algunos han tratado de un poco decir que son cosas innecesarias, pero el acceso a todo esto abre la mente de la persona y también permite tener por lo mismo que mencionó Manuel, una vida austera, por ejemplo, evitar el consumismo, por ejemplo, también va de la mano con acceso a la educación y permitiría que los ciudadanos, por supuesto, no se endeuden innecesariamente, que salgan un poco de este sistema que en realidad los deja un poco prisioneros. No sé, usted, profesor, ¿qué le parece este articulado que hay respecto a la educación? Yo creo que uno lo lee y se emociona. O sea, por lo menos yo me emocioné al escucharlo primero y después leerlo. ¿No? Cuando Sí. entregaron el primer borrador de la nueva Constitución, yo, educación. Educación, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y llegué. Y
me detuve entre los artículos, en el número 280, en los artículos del 15 al 19, en que se consagra que el Estado asegura la educación de todas las personas. El Estado asegura la educación, no la familia, no la plata. ¿Tuviste o no tuviste esa suerte? No, esto se consagra en esta nueva Constitución. Las personas tienen el derecho a la educación. ¿Ya? Hace un tiempo atrás alguien reía porque había dicho que era un... ¿Cómo se llama? Que era un producto. Sí, ¿Ya? sí, Lavino. Claro, o eso por ahí. Un producto. Un producto... Sí, Ah, sí, sí. sí. Es No, un no producto fue el- transable. no fue transable, sí, tal Piñera cual. fue. Piñera parece que Piñera. fue. Sí, plantó. Sí. Producto Piñera, consumo. Piñera. Gracias, Piñera. Entonces, estimado Felipe. todas las personas tienen derecho a la educación. Y la educación es un deber primordial e ineludible del Estado. O sea, en este minuto, la nueva Constitución ampara que tengamos muchas... ¿Ya? Tiene esas claridades respecto de la educación. En que el niño, ¿por qué no alcanzó a terminar sexto? Ah, bueno, la mamá, el papá, la familia, la micro no llegó, ¿no? Es excusas y ese ser humano no alcanzó la plenitud. Acceso universal, es decir, toditos, desde Putre hasta O'Higgins. En la Antártica están asegurados los buenos. Acceso universal desde el nivel básico. Es decir, educación parvularia. La educación parvularia pertenece A la educación básica, a la sí. educación básica. ¿Ya? Porque antes se le decía, mi niño está en prebásica. No. La educación se inicia en prekinder en Chile. ¿Ya? Y hasta la educación media. Eso es un acceso universal a que la persona a lo menos tenga esos 14 años de educación. Perdón. Perdón. Tan entretenido. Y lo último, Igual. Me gustaría volver. y lo último, que es la educación se regirá por principios de cooperación. Hoy día la educación es competitiva. Pero a mi hijo se le fue muy bien en el CIMSE. ¿En qué colegio está el tuyo? ¿Cómo le va en el CIMSE? Eso nos sirve para que sean personas de bien. Van a ser siempre personas que pueden participar en la película de Rápido y Furioso, pero no en la vida cotidiana. Pero no es ladrón de bicicleta. No discriminatoria, porque hoy día discriminamos en la escuela. Las escuelas es el centro de discriminación. Tiene que ser inclusiva. Inclusiva es de todo. La palabra inclusión, que sale de la Real Academia de la Lengua, de participación, de solidaridad, de interculturalidad, de un enfoque de género y pluralista. Y lo otro, y aquí termino, no sexista. Y con eso la educación ya va a ser una revolución. Y la revolución que yo instalaría en la nueva Constitución es una reforma en la universidad para la formación de profesores. Porque los profesores todavía están formando como yo me formé hace más tiempo que la Cocoa. Como actualizaciones. Reforma en la universidad para los que van a ser profesores. Y no que le ofrezcan, no sé, moneditas de oro para ir a estudiar educación. Ráscatelas con tu uña. Claro. Yo creo que la educación es uno de los bastiones que más ha avanzado incluso desde la dictadura. Siempre ha habido una propensión del educando hacia esta democratización o esta integración, a poder sacar a la educación de la base de la pirámide del mercado en lo que lo convirtió el último día de Pinochet, porque fue el último día que firmó la cosita y salieron como callampas después. Exacto, como callampas después de la lluvia salieron institutos, centros de formación y universidades.
los estudiantes siempre han empujado esto. Y creo que esto viene a consolidar un poco ese espíritu que siempre han tenido, siempre, que es cuando más noble estamos y la competitividad del mercado y el que no pagar las cuentas a fin de mes nos permite. Después ya algunos pierden eso y vuelven al concepto individualista y chao. Pero creo que ponerlo por escrito en la Constitución, de verdad que es extraordinario. Ese es el concepto, es extraordinario. Colocar esta obligatoriedad desde la educación primaria hasta el cuarto medio, hasta la educación secundaria, y con todo lo que implica, porque tú decías que, claro, esto tiene relación con estas otras áreas de la sociedad, con que, ¿sabéis qué? ¿Por qué se salió en quinto básico, sexto básico? No sé, el niño de los hijos los hijos de los papás que trabajan en la feria, no, que le gusta trabajar en la feria, no, está obligado ese niño a tener que terminar, porque en realidad, para ampliar su abanico de opciones, no sé, psicológicos, intelectuales o de oportunidades, por último, pero creo que pese el concepto, es espectacular que esté vertido en esta nueva Constitución estos conceptos, porque son cosas que románticamente se arrastraban durante un par de décadas y que esté ahora ahí plasmado, de verdad que sí, emociona y es bonito, es lindo. Sí. Además que también vemos que nosotros, que hemos visto que también en la misma generación que está hoy en día en la moneda, viene también de todo un tema que está pidiendo cambios educacionales. La revolución pingüina. La revolución pingüina, bueno, y vemos ahora que también todavía sigue la misma revolución. Todo eso, yo creo que al final la gran tarea que va a ser para el gobierno y para el país va a ser cómo podemos llegar y lograrlo, porque esta cosa está bien que esté escrita, pero no va a ser de un día para otro, porque ya porque está escrita la cosa va a cambiar. Entonces yo creo que eso también va a ser un trabajo como grande y amplio en ver en cómo lo que escribimos, lo que nosotros pensamos, nosotros queremos, vamos a poder llegar y lograrlo, establecerlo en las aulas educacionales y quizás en cuánto tiempo más vamos a ver los frutos de esto, porque estos frutos no se van a ver en 2 años, 3 años más, sino cuando salga esta y la Constitución, te sabe que va a pasar un tiempo, quizás en cuánto, pero ojalá que sí se siga trabajando y que no quede con muchas cosas en letra muerta. En rodaje. Claro, ¿cachai? Y que la verdad podamos llegar ¿cómo se llama? A concretizar todo esto y que en un futuro de verdad tengamos todo lo que se plantea en el papel. Si la Constitución plantea todo esto que yo acabo de leer, los proyectos educacionales e institucionales de cada uno de los colegios se ve obligado constitucionalmente a realizar aquello que se menciona. El no sexismo, ¿cómo se llama? El enfoque de género, la solidaridad, la cooperatividad, la inclusión. Claro. Está mandatado. Por eso es que hoy día los proyectos educacionales te pueden decir uno, no sé, pero es que aquí no admitimos a niños trans. Claro. Sí, así es. Porque no, el proyecto educativo institucional puede decir que no, y si lo dice es porque el Consejo de Profesores así lo mencionó, y no nomás. Mientras que si la Constitución mandata, los proyectos educacionales e institucionales de cada uno de los colegios tienen que acatar lo que la Constitución indica, que en este minuto no se cumple. Claro, y también hay que considerar que esto tiene un grado de progresión, que por supuesto los fondos van a irse asignando año a año, va a ir aumentando hasta cumplir todos los objetivos que apuntan a la parte de salud, las pensiones y la educación, por supuesto, lo que dice tú es importante, la formación de profesores. Claro, hace unos años atrás que salió que le daban como una beca para que estudiaran y claro, a veces por acceder por el mismo tema de acceso a la educación, gente que podría no estar interesada tampoco en formar más gente, también es un problema. Entonces, son cosas y lo que me parece interesante al principio de la progresividad y no regresión de esos derechos fundamentales, es decir, si se va avanzando no va a llegar de un momento a otro que se van a ir quitando, o sea, ya no había derecho a las pensiones dignas, no, después ya cambió de gobierno, ya no hay derecho a las pensiones dignas, en este otro gobierno ya no. Entonces esas cosas son importantes y yo creo que también la ciudadanía está interesada en informarse, hay mucha gente que está hablando, no, es que en realidad
escuchado mucho. Quiero leer la Constitución porque hay cosas que me dan duda. O sea, igual la gente tiene esa duda, como que está dudando de todas estas fake news. Entonces hay que seguir en esa instancia, conversando, dialogando y hacer cada uno su trabajo, yo creo que personal, en su círculo, y instar no necesariamente que lo lean el texto, pero sí a explicar ciertas dudas que puedan haber, para que la gente no se sienta agobiada, porque claro, obviamente va a estar el 1 de septiembre, van a tratar de leer quizás apurado o algo y Claro. no se van a encontrar con un texto que va a ser incomprensible, No quizás, trae ni monito independiente, la claro, ni cómics, independiente que está en un lenguaje bastante sencillo. Pero pero- los matinales son bien... No, pero también hay que plantear que al final leer una constitución, leer términos constitucionales no es de fácil lectura, menos después de lo que habíamos conversado, que con suerte uno entendía el Yo lo que 34, quería, pero leer un párrafo constitucional requiere un poquito más, Sí, no sé pero- qué... Si no estás familiarizado, tal vez con- Es que hay con partes. términos y con cosas, porque también varias cosas se van uniendo a otras, es como una gran malla y una gran red que la gente igual quizás en una primera instancia puede leer y no puede entender, que es muy simple. Yo empecé a leer, tampoco entendía en algún momento. Yo creo que igual eso Sí, es también es esto de importante. editorial, Prólogo. impreso. No, pero yo lo que les comentaba a los chiquillos que al principio cuando salió el primer borrador, como claro, dije que cuando voy a tener el tiempo para leer todo eso, entonces lo que hice fue escuchar la versión audible. Y me facilitó harto después identificar las partes que quería, habían partes del texto, porque no está todo escrito con el mismo lenguaje. ¿Ya? Entonces, es un gran punto. y eso es importante porque hay cosas que son muy técnicas y que se refieren principalmente a la parte de la organización regional, en los gobiernos regionales, y eso es un texto duro y pesado. El concepto de medio ambiente también. También en medio ambiente también hay hartas cosas que se han criticado, pero no necesariamente para respecto a los derechos a cuidar los recursos naturales, sí están como bastante en un lenguaje más sencillo, pero hay otras cosas que no tanto. Pero las cosas que apuntan a los derechos fundamentales están en un lenguaje sencillo. Yo creo que sí son más fáciles de que la mayoría de la población los comprenda y están desarrollados de esa forma. Así que creo que aconsejo eso, escucharlo quizás y ya después revisar las partes en particular que están más interesados, que les causan más duda y discutirlas. Claro. Y así esta tarea de enterarse cómo conocer esta constitución, puede que nunca antes hayan ni siquiera mirado los artículos de la anterior constitución. Ni el 80 ni el 25, jamás la Existen leyeron. algunas comparaciones por ahí, Claro. pero puede que nunca. Y esos textos sí son textos un poco más complicados de leer. O sea, que Entonces, ahora claro que sí, eso. Creo habiéndome enterado de un par de errores de la derecha con respecto a situaciones de querer visibilizar el rechazo, no sé, ponte tú, poner a Pancho Malo como... ¿cachai? Así como una cara. una cara del rechazo. Ex amigo tuyo. No. Él era más chico. De venir y plantear, por ejemplo, hoy día, estaba acordándome de otra, pero hoy día había una persona que le dicen influencer, que en realidad influencer significa que es una persona que provoca influencia en otras personas y que el nombre es Naya Fácil. Y ella decía, oye, ¿qué pasa con la expropiación? ¿Qué pasa con la expropiación? Ah, y, claro. y alguien le decía, oye, pero Naya, si tú tenés dos propiedades, para darle dignidad bajo esta nueva constitución, para darle dignidad a la gente, te la van a expropiar, por ejemplo, si quieren hacer una plaza y van a pagar el precio que ellos quieran. Y yo, pero eso actualmente existe. Claro. O sea, si no, pregúntale al artículo Los Buenos Muchachos, no sé. Porque que en el fondo hay una expropiación y hay un bien mayor de la comunidad o del Claro, Estado y y te paga la tasación fiscal, tasación que fiscal, obviamente es básicamente. mucho menos plata Claro, de la que 50% tú menos. pretendías tal vez pagarla Claro. por valor de mercado. Eso no que- cambió, eso cambió. no cambia en lo No absoluto, cambió pero nada. eso se trata de meter así. Y la gente, cuando tú empiezas a explicarle esas cosas, tú dices, ok. Falencias estas cosas. Perdón, y lo otro, me acordé. De la niña esta que sale en un spot que no lo he visto, o en una campaña del rechazo, Sí. y que salió hoy día y se viralizó, de que era actriz y la habían pagado, si no, nunca lo hubiera hecho. Nunca hubiera dicho eso. bueno, igual. Por No ejemplo, comen, no comen. ¿cachai? por No eso, comen. ese tipo de cosas que finalmente, esos tres puntos que te planteo,
hacen que la gente se cuestione un poquito y se empiece también a informar. O sea, Pancho Malo, ok, esto no me huele bien. Lo que dice, oye, pero la producción, o sea, existe. Y esto otro, ¿cachai? O sea, ¿sabes qué? Tengo que empezar a informarme. Espero, de verdad, y creo que si la gente hace el análisis un poquitito lógico, pueden empezar a inquietarse y preguntar, Sí. oye, informarse. Mi conserje nunca, pero Bueno, pero básicamente es por eso que iniciamos como hoy día para más adelante también llevar estos tipos de conversaciones, ¿cachai? Para ir un poco conociendo y sabiendo y informando a la demás gente. Yo creo que también es la invitación para las demás personas que nos están viendo, escuchando, que se reúnan con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo y todo eso, y empiecen a analizar y conversar, y empiecen a ver bien y tener una posición más o menos más clara. Ya verán si rechazan, verán si aprueban, pero tener una posición mucho más clara y no con fake news que se la vayan moldeando. Y ellos pueden ir a votar ya con conocimiento de causa el día 4 de septiembre. Yo creo que esa es la invitación que queremos hacer La también. historia de Chile de verdad que es demasiado Importante. demasiado importante. Es algo literal, histórico, o sea, es algo muy, muy potente. Nos están viendo de los otros países cómo estamos llevando el proceso, lo que estamos planteando. Otros países que ven el borrador, han visto la armonización, de verdad que se sienten casi envidiosos de que se pueda expresar eso en una constitución de un país. Sí, la verdad es que Eso- yo no he visto comentarios, quizás no he visto todos, pero he visto los que he visto, Bueno, eso no he es visto lo que comentarios extranjeros, no he visto comentarios extranjeros que digan, oye, la hueá pésima. Siempre he visto Ah, no, esto, es súper moderado, súper bien, No, súper pues si hubiera práctica, todo alguno esto, así sí. estaría como estandarte. La segunda, Bueno, la segunda, tercera que es había- Mercurio. Sí, había una chica que decía que... Una chica. Como una chica, no, era una persona española que Sí, salió. pero estoy hablando yo de, supongamos, sí, pero hay varias, supongamos, instituciones, fundaciones y organismos que están lo plantean y lo han tirado y dice, no, Pero me que parece está súper bien. esta persona que salió mencionando eso y salió en todos lados. Claro. Sí, yo hoy día vi una columna del Washington Post de una persona freelance que está en Chile y el titular decía la obvia muro que iba a colocar la derecha al cambio de constitución. O sea, era como obvio que iba a ocurrir todo esto. Sí, era súper obvio, además que tenemos que tener claro que cuando, bueno, ya lo dijimos al principio, cuando iba a salir Lago íbamos a volver al comunismo, cuando salir Bachelet íbamos a ser Cuba, Todos miristas. Claro, todo eso. Bueno, queremos No, llegar Mochati. queremos, Oh, sí. vamos llegando al término, queremos darle las gracias por la participación a Alex, Sí. a Dagoberto, Carolina, por supuesto, detrás de los controles, nuestro gran Felipe, que está allá. Público, Jimena, A los gatitos por allá. y por Ah. supuesto a la Despensa maestra que nos colaboró con tecito. Ahí con las lentejas las vamos a preparar mañana, las lentejas yo creo. Sí. Y eso, darle las gracias y no sé si quieren una reflexión al cierre que sea cortita para no Un aburrir a la poema, gente. un poema. Altura de Una Machu cantora. Picchu. Puta, la cagué. Si la cago, me avisan, si la cago es. Si una constitución no hace y nadie replica respecto de que un ser humano en Chile vive hasta los 110 años, algo pasa, algo raro pasa. Sospechosa la wea, diría el humorista. Un humorista desconocido. Muy sospechoso. O sea, en el mismo espíritu que ustedes planteaban, creo que el llamado es vayan a las noticias reales. De verdad que hay por ahí medios que están tratando de hacer esto, de separar el polvo de la paja, ¿sí? Están tratando de separar el trigo de la paja. Y que en realidad en esta nueva constitución yo creo que el espíritu principal es apuntar al ser humano y que es lo que debiese importar cuando conformamos una sociedad, porque los gobiernos y toda su institucionalidad rodean al ser humano. Creo que el ser humano sea el centro es lo primordial y es lo que más me agrada actualmente de esta revolucionaria constitución. Eso. Bueno,
nada más. Bueno. No tengo nada que decir. Yo también Saludos a les mi digo, abuelita. tienen, hay información, búsquenla, de dónde salió, no se queden con lo primero que lean, la verdad, de dónde salió, busquen, dense un poquito ese trabajito para que de verdad no se coman tantas fake news y empecemos a conversar realmente lo que está sucediendo y podamos el próximo 4 de septiembre votar informado y ahí ver qué es lo que sucede. Eso, nos despedimos en nombre de todos acá, de Ciclo Lumpen, de Despensa Maestra, que está acá adelante, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias y nos vemos. Chau. Bye.